días. Estoy aquí hoy con Luis Torres, judoka y también amigo y persona. Entonces, como suelo empezar los podcasts, es Luis, preséntate, quién eres, de dónde vienes Bueno, y a dónde vas a parar. me llamo Luis Torrecova, vivo aquí en España hace muchos años, soy cubano, he competido muchas veces por aquí por España, mucho como campeonatos mundiales, campeonatos de Europa, campeonatos nacionales y también he competido por Cuba en los últimos años en los campeonatos mundiales. Y, Muy bien. ¿Cómo descubriste el judo? bueno, el judo viene de familia, mi hermano mayor ya estaba en el judo ¿Sí? y a mí no me dejaban matricular porque yo era más pequeño. Entonces yo lo acompañaba a él Sí. a judo, iba con él a judo, me sentaba en un banco y esperaba que él terminara, pero allí miraba y aprendía, porque mirando se aprende mucho y yo aprendí mucho mirando hasta que un día ya tengo la edad y ya me dejan Entrenar. matricular en el judo, ya como ir al tapiz. Pero yo antes de ir a hacer la matrícula, ya yo en el barrio me ponía con los muchachos, la gente jugando la pelota, jugando otro tipo de juego, yo jugaba a los dracaos. Tú jugabas ya peleas, Iba ¿no? peleando. Entonces cuando subí al tapiz, fue impresionante porque me veían y decían, coño, pero tú has hecho judo. No, yo sí ayudo, mira, de allí, en el banco, porque nadie se daba cuenta que había un niño mirando allí, Sí. porque había muchas personas mayores, gente joven mirando, y así fue. Muy bien. ¿Cómo eras de pequeño? Yo, ¿O tu familia en sí, en tu entorno? era un muchacho muy juguetón, Sí. pero principalmente jugando de mano. Era muy torco en eso. Pero siempre me desarrollaba de esa forma, ¿no? No sé, pero era muy bueno muchacho. No era un muchacho tampoco de bronquero. Ajá. No, era porque me gustaba jugar. Vale. Tengo un... Me llegó, no sé cómo, de qué manera, que no sé si fue antes de empezar ya a hacer judo en el centro que estaba, que conseguiste una especie de traje de judo, pero realmente era de panadero. Sí. Explícame eso, ¿cómo fue la historia esa en No, sí? porque ya cuando ya me voy a matricular, pero mi papá me matriculó, no, él no sabía que mi abuelo y mi familia, porque yo pues, muy bien vivía con mi abuela y mi abuelo. Y él no pensaba, no sabían que había que llevar un kimono y eso. Yo tenía, mi abuelo era panadero, Sí, y entonces tenía en el armario unos cuantos trajes. Y yo vi uno, y lo cogí que parecía un, un traje. un traje de pues, panadero, un traje de panadero parece un traje de judo. Simplemente le abrí y me Oh, fui. Pero llegué al entrenamiento y a ese día ya lo ripiaron, me lo rompieron porque el traje de panadero es una claro. tela. Y me lo ripiaron porque yo ya empezaba a hacer un combate randori ahí con muchachos y abracado y todo el tiempo. Cuando llegué, yo no pensé que que se iba a romper tanto. Bueno, Y mi abuelo a pocos días me está buscando eso. Yo lo tenía escondido ahí mojado, ya sudado, y todo eso no lo sacaba más porque ya no servía. sí, sí. Y mi abuelo, preguntando a todo el mundo, hasta que me pregunta a mí, y yo, cuando me vio que yo estaba indeciso, dice, ¿dónde está? Y me dio una paliza. Te dio su propia clase de judo. Sí, porque quiero decirte que las personas en aquella época, los mayores, eran muy rectos, eran muy educativos. Por eso era bueno, porque no nos animaban y a la vez nos corregían y era muy eso. Y eso es muy bueno porque ahí sale la educación y la forma de vida de nosotros, muy respetuosa, nosotros, porque gracias a esa forma de aquella época. Bueno, lo que tiene en aquella, que aparte de que pudiese ser un poco duro, pero también te daban valores, Sí, eso, ¿sabes? Y eso. también te daban ser una persona con compromiso. Que hay muchas veces que lo que no hay ahora mismo son ni valores ni Ni como compromiso. eso. Te viene Así, alguien y te dice, Luis, yo quiero ser campeón, quiero entrenar. Y tú dices, vale, no hay problema. Supongo que te habrá pasado. Y al sí, cabo así de mismo un es. mes Ujú. ya no vuelve. Así mismo es. Así mismo es. Dices, ¿qué compromiso es ese? ¿Me has hecho perder a mí un mes?
para Y, nada. y yo lo estoy viendo, lo veo acá, aquí con mis alumnos, Ujú. y principalmente aquí en España, ¿no? Tú lo ves cuando estás mejor encaminado, ¡pum! Te lo deja. Claro, dice, He ya hecho un ves, trabajo, perdido. eh, Claro, se piensan que ser campeón, pues en el caso de tú, que 6 veces campeón del mundo, entre campeón y segundo y tal, digamos, es una barbaridad como veterano, sino... pero eso no te lo han regalado. no, sí, ese es un trabajo que viene de muy lejos. Claro, es decir, que has tenido que trabajar, te has Eh, tenido que dejar de Una, salir de con- fiesta y- y de hacer cosas y para llegar ahí. una continuidad de trabajo de muchos años y de sacrificio. Totalmente. Llegaremos allí. ¡Puf! Volvemos para atrás. ¿Vale? Entonces ya te dejan matricularte en la escuela de judo. Sí, ya me dejan matricular allí, pero ¿Cómo eh, fue tus primeros días o meses allí cuando entraste? y bueno, los primeros días yo estaba muy emocionado, eso era mi vida. Y estando ahí ya, conociendo a todos los muchachos y todo eso, me enamoro tanto de judo, del deporte que estoy haciendo en ese momento, ¿Sí? que ya yo no había otra cosa que era judo. Entonces pasó una cosa que cuando yo empecé era vacaciones, era en verano. No había ¿Sí? escuela. La escuela estábamos de vacaciones. Y yo iba por la mañana, por la tarde y por la noche. Todo. Todo el tiempo. Entonces, así, ¿qué pasó? Que llegó un momento que me dijeron, Luis, me decían Coba, mi apellido. Coba. Sí. Pues te Sí. llamaremos Coba. Me decían, ven acá, no venga más. Oh, Así. No me dijeron, no, descansa, no venga, ya te avisaremos cuando tenga que venir, no venga más. Y yo salí privado. Claro, pues no me dieron explicación ni nada. A lo mejor se la dieron a mi padre, se lo dieron a mi abuelo, no sé. Pero a mí no me la dieron, porque yo también era un poco ya de pequeño, ¿no? No ujú. sé, pero siempre. Y todos los días iba y me asomaba en la ventanilla y lloraba. Qué duro, ¿no? Mirando, cada vez que yo veía haciendo judo ahí mirando, hasta una semana fue que me sacaron. Y uno de los profesores, porque yo tenía 3 profesores, porque El de uno, la mañana, el de mediodía y el de la tarde. así, uno de ellos que era Raúl Fernández, Ujú. uno de mis profesores, me vio y lo comentaba, y salió para afuera y dice, ven, muchachos, yo vi la luna, vi el sol, vi todo, la alegría, y ven, sube, venga, porque yo siempre iba afuera llorando, pero con el kimono Con guindado, menos atrás. y ahí empecé, y otra vez, ¿Te dieron ah, alguna explicación o el motivo el de que... motivo era que estaba pasado de entrenamiento. Muy cansado porque Vale, tenía que bajar un sí, poco. bajar el peso. Yo como no entendía eso, no me lo explicaron, se lo explicaron a mi padre, pero mi padre no quiso, estaba no me lo explicó tampoco, ni yo Sí, tampoco sí, lo iba a entender, porque sí, sí, no sí. conocía. Y era que yo estaba muy pasado de entrenamiento. Vale, Ay, vale. cansarse, venga por la mañana, venga por la tarde. Y yo sí, y lo tomaba entrenaba fuerte, porque yo no iba, yo sudaba. Quiero decirte que los kimonos ¿Sí? en aquella época no eran tan duros, no eran gruesos. Se podrían, porque el sudor, a no secarse, y el sol, cuando llegaban al patio de la casa, lo ponían en el sol Sí, 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 no se para que se secaba. secara. Y yo no dejaba de secar, porque cuando ya tenía que ir a la sesión de la tarde o la sesión de la mañana, y se podrían. Claro, claro, claro. Ya, ahora cuando me has explicado eso, que te, siendo un niño, que te digan que no vengan y no sabes realmente el motivo, Mm. claro, es un poco frustrante, ¿no? Como, ¿qué habré hecho yo, no? Bueno, se solucionó el tema y volviste a entrenar, Sí, ¿no? sí, volví a entrenar, ya cogí bastante nivel, ya tenía, y bueno, habían cosas que siempre me recuerdo, y hay una cosa que me dijo el profesor, gran profesor, ya Rafael Carrión, ya tampoco, ya falleció hace Ah, muchos años, el padre de judo guantanamero, Rafael sí, sí, Carrión. sí. Sí, él me dijo, porque yo siempre me había superado muy rápido, ¿no? Eh, Tanto competitivamente como técnicamente. Ujú. Entonces, cuando estaban haciendo un examen de cinta, ya yo era amarilla
o naranja, y estaban haciendo un examen a los muchachos de para cinta verde, eso. Yo me ponía por un rincón ahí con otro, y cada vez que decían una vez, y yo, para que me vieran que yo sí sabía. Para que te subiesen de Sí, cinturón, ¿no? Como, y entonces un día me dijo el profesor, un poco ya se dio cuenta, y me dijo, mira, la cinta, no te preocupes por la cinta no tira, el que tira es el sacrificio que tú hagas, los aprendizajes que tú, eso, que cada día tú vengas, que cada día tú estés aquí con disposición de trabajar fuerte, y todas esas cosas son las que te van a hacer mejor judoka, no la cinta, porque él veía que yo estaba, bueno, porque era estar con allí en Cuba, no sé sí. aquí, pero con los niños, nosotros no llevábamos una bolsa con el kimono. No. No, y llevaban la bolsa, el kimono con la cinta para que por toda la calle, orgulloso, y para que la gente viera la cinta que yo tenía, la amarilla, la naranja, la verde. Claro, claro, claro. Sí, El llevar era una algo, blanca no molaba. sí, eso era algo muy, pero no nos dábamos cuenta lo que, y el profesor me hizo entender eso y yo lo comprendí mucho y siempre, y esas cosas se lo digo muchas veces a los alumnos míos, eso, ¿tú Que entiendes? la cinta no hace al judoka No, o al luchador, al ¿no? luchador, Muchas sí, veces, sí, que no tiene por qué ser judo, puede ser sí, otros sí, deportes y piensan que, claro, eso lo sabes tú, lo sí. sé yo, porque ya tenemos unos años y ya hemos pasado esos recorridos y lo hemos vivido todo. Decir, es verdad, yo no Así mismo. necesito, yo puedo ser negro y venir un marrón y darme una torta. Sí, Y es marrón, sí. Y hasta un azul si tú no estás bien entrenado. Sí. Un claro. verde también. Y porque hay gente que se dedica, bueno, a hacer más, prepararse para un examen que Ujú. prepararse para una competición. No tiene que, son dos cosas Sí, diferentes. dos cosas diferentes. Entonces, eso es lo que es Bueno, así. entonces seguimos caminando en el tiempo y en algún momento te dicen que vas a salir a competir o lo pides tú. Bueno, ya se hacían los campeonatos municipales, ¿Sí? sí, y también provinciales, pero empezamos por los top, en el mismo gimnasio, ¿no? El mismo Sí, sí, club, sí. no, siempre nos dividían la sesión tarde con la sesión mañana Ujú, y ujú. así hacíamos eso. Unas pequeñas Sí. competiciones. Entonces, ya como yo empecé, había mucha gente que eran superior a mí, que me Sí, daban caña. sí, sí, sí. Y ya cada día yo me iba superando, y entonces cada tope yo iba. Y entonces había uno, recuerdo, un muchacho que estaba en una escuela especial que se llamaba se llama Bienvenido. No sé si estaba Bienvenido. vivo todavía, sí, yo pienso que sí, porque no tengo noticia de que era muy bueno, muy bueno. Y en una ocasión me tiraban, pues. Pero ya con el tope, me pone el profesor Carrión. eh, Yo cojo el primer, cuando ¡buah! Y pum. Y de esa vez nunca más me ganó, ya yo, porque iba, esa es la competición, entonces después viene la competencia, primero por ahí, si primero tú tienes que ser en tu patio Sí, para poder ir a otro patio, totalmente, y totalmente. cuando tú seas, cruces todos los obstáculos Que tienes en casa, en ¿no? casa, vamos a ir, y ya vienen las competencias provinciales, y gano, porque yo eh, era muy pequeño, no, yo no era Sí. muy alto tampoco. Entonces tenía que competir en división, pero gordito así, Sí. fuertecito, gordito, pero bajito. Prieto. Y empecé a competir, y la gente siempre me llamaba un pamo, siempre me acostumbraba a que siempre, no sé, siempre. Y gano las competencias provinciales y es así. Y ahí ya después viene la competencia nacionales, cuando iba a competir en las competencias nacionales, Sí. mi primera competencia nacional, yo cumplía 16 años. Y ese mismo año me llevó el servicio militar, obligatorio, porque allí el servicio militar es obligatorio. Ujú. 16 años, Con 16 años era sí, obligatorio. y acabo de cumplir. Ya me llegó la citación. Y yo, entonces, me tuve que, bueno, allá irme para servicio militar, pero yo llevaba, en aquella época las maletas eran de palo, de Sí. madera. Y yo lo único que eché fue el cepillo de dientes y un kimono.
Y un kimono te llevaste ahí dentro. Ya, Te pillas dentro de kimono. sí. ¿En la mili hiciste también judo? ¿O en ¿Eh? el servicio militar hiciste judo? Espérate, ahora te cuento. Vale, vale. Y yo me fui para el servicio militar. Pero cuando pero me llevan para La Habana. Yo soy de Oriente, de Guantánamo, de Sí. Guajiro ahí, y nos llevan a todos para allá, para La Habana. Pero fue no era militar, era militar, pero en construcción militar, no para el ejército era, porque tú sabes que los ejércitos tienen también grupos de construcciones que construyen, pero antes te meten una previa, en un lugar a prepararte físicamente, y psicológicamente. Entonces, y yo ahí, eso para mí fue como una preparación. Si había que correr, el que más corría era yo. Cuando marchaba, el que más levantaba el pie era yo. Pero yo tenía eso en mi cabeza, de que aquello era una preparación, que mi sueño no se habían ido de mi mente, de mí. Yo siempre soñaba que iba a seguir en el judo, que iba a hacer algo, conseguir algo en el judo. Entonces, yo cuando me iba por ahí, decía que los tiempos libres me iba por ahí por un campo, cogía una mata, empezaba a hacer su togares y, y la gente, iba uno corriendo en el grupo y se desmayaba uno, lo cogía yo y entonces, toda esa cosa le llamó la atención a los, A los mandos. a los jefes Sí. y el primer pase que nos dieron, todo, que en La Habana, todo el mundo, todos los guajiros van a La Habana, van a un primer pase, lo sentan allí en eso. Bueno, tienen tantas horas. Yo, muchos se fueron a mirar el Capitolio, otros a comer por ahí, por chuchería. Yo me fui a buscar un gimnasio. ¿Cómo nos parecemos en eso? Yo me fui a buscar un gimnasio. Y cuando llegué al gimnasio allí, no, me cambio, sí, sí, mira, yo soy de Oriente, estoy aquí, esas cosas. Pero cambio, y empecé guapa, y ellos se quedaron bastante sorprendido, ¿no? Coño. Y me dice, no, mira, te hemos visto y te hemos visto muy bien, queremos, a ver, meterte en una escuela aquí, a ver si tú... Digo, no, yo estoy en servicio militar. Ah, sí, porque yo tenía la carita de niño de 13, 14 años, ¿no? Sí. Era 16 años, 17, pero tenía la cara de un niñito. De cara. Y le expliqué y eso, bueno, bueno. Y el segundo pase que me dieron, otra vez fui para allá. Y bueno, estaba ahí hasta que el profesor de allí pero digo, ya sabía que había una escuela superior Ujú. donde yo tenía, allí era donde más mejor, donde podía superarme mucho más, porque el nivel que de allí era un nivel medio de donde yo fui por primera vez. Sí. Y en la escuela superior era una escuela, la EPA Nacional. Y además yo quería acercarme allí también por razones de que ya habían atletas de allí que eran de Oriente, que yo conocía, y además otros atletas que ya yo había oído hablar de grandes con resultados y esas cosas. Y cuando me dieron un pase ya más largo, yo me fui a la EPA Nacional. Allí. Y, coño, algunos me conocían, otros no, y otros, yo el guajirito. Y me dieron una paliza. Ahí ya se notó, ¿no? Ahí se notó el nivel que había. El nivel, ¿no? Que tú... Una paliza que, Bueno, pero te sirvió como decir, hostia. sí, bueno, y yo salí ahí matado, ripiado, matado y toda esa cosa. Pero lo que no se imaginaba que al otro día yo iba y otra vez. Volviste. Volví. Y eso fue una cosa que digo, oye, mira, chaval, vino otra vez. Pensaba que ya no iba con la paliza que me dieron, y el ripiado el kimono y volví. Entonces eso ahí fue en tu periodo de la mili. Ibas Sí, allí. en la mili, estando yo estaba. Pero cuando terminas la mili, Sí, cuando termina, no, sigo estando en la mini, los profesores de la EPA me ven el potencial que yo veían en mí, porque ya yo fui superándome, ya no me daban esos golpes, ya me fui yo también daba, porque llega un momento que te respondía. ya y me dieron una carta para liberarme de la mini. Ah, una recomendación Una o algo recomendación, sí, digo, así, mira que deportivo. deportivo. Y me dieron la carta, yo la entregué y me liberaron. Pero sí, era militar, pero liberado. Y ya estaba en la EPA nacional. Y allá, muy bien. Wow, tengo algunos campeonatos
provinciales, torneos provinciales ahí en La Habana, me destaco, cojo medalla de bronce, y ahí iba punteando porque la liga estaba fuerte. El judo en Cuba en aquella época era como decir el judo en Francia. Mucho nivel, Mucho nivel y mucha mucha gente. masividad también. Había equipos provinciales, equipos nacionales, equipos EPA, y una masividad y un gran nivel de judo. Inclusive en aquella época estaba el entrenador del equipo nacional, un Sí, coreano, Chang-hee, que desarrolló mucho judo en Cuba, y, y de ahí salió campeón olímpico Héctor Rodríguez. Ya en el año 74, 34. no, en 74 coge la primera medalla de bronce en Luciana, Suiza, y después en 76 coge la medalla de oro olímpica. Bueno, y ya llega el campeonato juvenil, primer campeonato juvenil. Me voy para Oriente, yo estoy liberado del vicio, pasé ese vicio y tuve un año no. y voy y cojo bronce. Bronce. Sí, había un accidente que hubo, me machacaron el dedo en la puerta, otro estaba así en la ¡Oh! ventanilla y otro tiró la ventanilla, y bueno, así competí. Pero no es la justificación, cogí bronce. Vale. Era la primera competencia nacional y una gran experiencia porque ¿Qué era, sensación te dio? no, me dio una gran alegría y eso, porque ahí estaban conmigo ahí, yo era del equipo, bueno, yo participé presentando el equipo Oriente, cuando que era Oriente. Mm. Existían 7 provincias en aquella época. Ahora existen 14, 15 por ahí. Uh, Eh, y bueno, ahí en ese campeonato estaba ya, habían atletas de nivel, como el subcampeón olímpico Juan Ferrer Laera, ya fallecido, que también venía por Santiago de Cuba, que compitió yo competía en 70 kilos y él competía en 78 kilos. Por ahí. Vicente Leal, estaba Mayarí, estaba el difunto Verde, bueno, son grandes entrenadores. Y bueno, 74 ya, estamos en el año 74. Llega, llegan una gente, unos militares, a la EPA Nacional. ¿Pero a competir o a mirar? No, no, espérate, no, a mirar y a decirme bueno, a buscarme. Vale, vale, vale. A mí, a Santiago Pérez, otro que también era. Como los jugadores de fútbol, Sí, ojeadores. a buscarme. ¿Por qué? ¿Por qué a buscarme? Porque se inauguraba la EPA militar. Cuba ya estaba inaugurando una EPA militar. Tenía una EPA civil y otra EPA militar. Y necesitaba a aquellos atletas que eran militares. Y a mí, Santiago Pérez, dije, venga, vámonos, que ustedes tienen su EPA militar. Y nos llevaron a un lugar muy bueno, así, playa, la casita, todo eso, pero todo era militar. Ya tú no podías salir como yo salía. Yo me había acostumbrado a terminar mi entrenamiento, a irme por el y me cambió aquello. Yo no, ya yo no, pero no era militar como al principio que yo entré. Allí era militar, militar, que tenía para ir al comedor había que marchar. Entonces, pero ya yo estaba acostumbrado a otra. Yo no renuncié. Y yo no, porque me quedaba un año. Ujú. Eran 3 años De de mili. militar. Sí, sí, sí. Y en el año 75 ya yo terminaba. Y yo me hice porque me tengo que, me proponen, como la palabra que es reganchar. Sí, 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 firmar para sí. decir no, más tiempo. Y yo no quería, no. Y lo planteo y ¿cómo que tú no vas a? Porque me veían el potencial que yo tenía, que veían en mí y que yo era una que podía hacer. Y me dijeron, ¿cómo es eso? Entonces yo dije, no, 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 no era obligado a estar, pero era un poco. Mm. Y me faltan del equipo hasta que me llegue la carta. Yo no dejaba de entrenar. Yo me levantaba por la mañana y empezaba a correr, a hacer sombras, hacer esto, hacer liga, hacer lo otro. Hasta que me llegó la carta. Cuando llegó la carta me voy para Oriente. Oriente quiere decir la parte oriental, ¿no? Sí, 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 sí. Donde yo de mi. Guantánamo. En Guantánamo, cuando aquello todavía se llamaba Oriente, la parte oriente. No eran municipios, Guantánamo, Santiago era municipio, pero la provincia era Oriente.
Oriente. Y entonces allí estaba, cuando llego a Oriente, me coge un profesor, un gran profesor de Santiago de Cuba, uno de los mejores, yo podría decir el mejor, El mejor. Luis Otero, y se ven para acá, y me interna allí en la Vía Olímpica. Y empezamos a entrenar con vista al Campeonato Nacional Juvenil. Y así hasta que llegó el día de la competición. Compito, mi peso es 70 kilos, 20 años tenía, gano oro. Y al otro día, lo que te decía, el profesor me había visto en todo el entrenamiento y me dice, Luis Cova, Oh, quiero que tú compitas en la libre. Y digo, yo, sí, va. Y yo, si a mí lo que me gustaba era competir. A mí, bueno, me gusta todavía. te sigue gustando competir. Competir en lo... Digo, vale, vale, voy a competir. Y él confiaba en que... Y cojo oro también. También. Ahí había peso libre. Sí, Podía pesa con tío de libre. 100 Sí, sí, como sí, todo era la mayoría. El único pequeñito que eras era tú. de tú. Pasa que, bueno, tenía fuerte, era muy fuerte, tenía rapidez, tenía técnica, tenía un nivel. Y gané el oro bien. Inclusive uno de los grandes judokas que en esa competición que se llamaba Iván Canalejo, Ujú. o se llama Iván Canalejo. El tipo tenía un neguasa al suelo Bueno, que no se le escapaba a nadie. Te metía una llave de brazo, te estrangulaba o te movilizaba. sí, sí. Pero él no tenía el nivel que yo tenía arriba. Y yo no tenía el nivel que tenía abajo, pero tenía un cierto nivel abajo también, pero no como él. Y yo, el combate, cada vez que yo cogía más arriba, lo tiraba y iba gateando para la línea de hogar para que el árbitro levantaba, porque el tipo era. Y le gané también el combate, ese que nadie esperaba que yo le hubiera ganado. Ujú. Y le gané por WhatsApp y fui el atleta, entonces ahí fui seleccionado el atleta más destacado, más juvenil, y fue una gran victoria, porque 2 medallas entonces entré al equipo nacional. Vale. Entonces estamos diciendo que para ti esa competición, la que fue en libre, fue una buena competición para ti. La tienes como un buen recuerdo. Sí, sí, ¿Sabes? Como habías hecho otros torneos, pero ese veo sí, que se te ha quedado como un... Hostia, en libre como... Qué bien, ¿no? Que me pegué con todos los sí, pesos y pude quedar primero. sí, la libre fue una experiencia muy grande. Fíjate que ya después vuelvo a competir en la libre en primera categoría. Primera categoría que decir senior, ¿no? Ya Sí. a nivel ya. Vuelvo a competir en el año 79, ya estando en la calle, yo era profesor también. Compito en la libre, pesando yo era 73 kilos, 74, 75. Porque cuando yo estaba, antes, te voy a decir una cosa, antes de esa competición, yo estaba en el equipo nacional. Cuando entré en el equipo nacional, yo nunca cogía con lo de mi peso. Yo o bien cogía como grande o bien bajito. Lo lógico es coger de tu peso al tipo que te da caña. Pero había el que no me daba caña, sino era un parejo. Era bien parejo, no era Sí, que estás muy igualado. igualado. Una tú, una yo. Entonces no voy a coger con él porque llega el momento que no vamos a conocer tanto. Entonces, yo cogía con los grandes, tanto Uchicome como en combate. Sí. Entonces me acostumbré a coger con los grandes. Y entonces uno de ellos era, mi pareja era Isaac Huy, que me cogía. Isaac Huy fue su campeón olímpico. Tipo que 95 kilos, 86 kilos, grande. Y entonces una forma de entrenar que tenía que te tiraba 300 veces, cada vez que hacía la técnica, te era tirándote. Y entonces cuando yo iba con él me corregía un poco. Bueno, bien, pero él lo que era muy pillo también. Y sacó, pero bueno, siempre le agradezco eso, Sí. de que haber podido hacer un chicome con él y el primer randori con él también, con lo grande. Y eso te decía, cuando en primera categoría, la libre para mí era competir en primera categoría en la libre también, cogí plata. Plata ahí. Entonces, sí, pequeño parón. Entonces, tú ya los tres maestros que tuviste cuando eras pequeño, Mm. ya, esos ya se quedaron atrás y continuaste con otro tipo de maestros.
Bueno, ellos nunca se han quedado atrás. Ellos realmente siempre han estado ahí hasta que Sí. uno murió. Lázaro Villarejo también murió, Ujú. el tercero. El que vive ahora es Raúl Fernández. Eh, ellos nunca se han ido atrás, siempre han estado ahí presentes, Siempre han aunque, estado. aunque hayan muerto, aunque Sí. hayan fallecido, siempre por su recuerdo, por su forma, su palabra. Y bueno, y ahora ya siempre, tengo muchos profesores, Sí. muchos, porque siempre se aprende cada día Siempre. de todo. Pues la pregunta era, claro, porque al final lo que tú dices, nunca los olvidas porque también fueron tus primeros maestros. Sí, Pero claro, para seguir caminando están ahí, pero tienes que enfocarte con otros maestros que claro. están. Entonces la pregunta era un poco, ¿qué recuerdo tienes de esos primeros maestros que te siguen llegando como, ya, cómo te trataron o de en alguno de esos tres maestros tienes un recuerdo más especial que otro, entre los tres? Un poco, no sé, No. lo que sí tengo muchos recuerdos de ellos es su forma de ser, su cariño, Ujú. y además los randores que yo hacía con ellos, Ajá. que, que me hacían, me tiraban y eso, y veían, y yo aprendía de ellos. Inclusive hay uno, el hiponcionaje que yo hago, que Sí, todavía lo he hecho, viene de uno de ellos. de calor, el Sí, porque funcional. lo hacía él y me tiraba y yo lo quise hacer igual y siempre lo he hecho y el otro, Raúl Fernández, que siempre se ponía conmigo también. Rafael Carrión en Neguasa. Ya yo lo recuerdo con 60 y pico de años, creo. Ya me lo dije, y te decía, cógeme, movilízame, a la cualquiera, no a mí, y no yo que era mucho, lo más grande. Y él salía, guau. Y Fuertísimo. todas esas cosas se te quedan y toda su experiencia, su forma de enseñar y todas esas cosas que te transmiten, que tú después transmites, Que tú ¿entiendes? lo transmites también Y lo transmite a tus alumnos, a tus alumnos. y siempre lo he tenido ahí presente, a esos profesores. También a los que después de ellos vinieron, porque era un seguimiento, como te decía, Luis Otero, eh, otro lo contó en el equipo nacional, en la EPA nacional, y así. Todos siempre están ahí presentes porque son. Y, Te han y tratado bien siempre. sí, y bueno, y aquí mismo, ahora mismo, ya con la edad que tengo, y eso también tengo profesores, gente que se preocupa, que me ha enseñado, que he estado en gimnasio de David Soriano, Sí, lo un gran conozco. profesor, que una cosa que aprendí de él fue el kumi, yo cogía con él y me hacía así igual y me lo quitaba. Y yo decía, ¿cómo es esto? La solapa, Sí, sí. y me enseñó eso. Digo, oye, ¿cómo es que tú lo haces? Es muy, está Y bien. eso, y así, otro profesor de otros gimnasios también. Siempre se aprende. Yo digo que en la vida, cada paso, cada día tú vas a aprender hasta los mismos atletas que compiten contigo, a los compañeros tuyos, ¿eh? Cosas que un atleta que te haga un movimiento, te va a enseñar que ese movimiento tan peligroso que está haciendo te va a obligar a aprender cómo defenderlo, cómo hacerlo, porque tú llegas estudiándolo y ya tú estás aprendiendo de ese mismo atleta. Cuando tú estudias uno, Sí, sí. sí, Bueno, entonces ya empezaste a competir, ya veo que a lo grande, empezaste ya en sí, torneos sí, importantes. sí, ya ahí empiezo a competir a nivel, una primera categoría, a nivel senior, Ujú. donde tengo 6 medallas senior de primera categoría, Ajá. 6 discutí oro y el 7, no, 5 discutí oro y uno cogí bronce. De- Sí, en distintas categorías, porque yo competí de 71 kilos, je- después 78 y después la libre. Eso sería como un equivalente a un campeonato de España, Sí, pero cubano, campeonato nacional nacional. de primera categoría, que había un nivel que no te puedes imaginar. Y cuando que yo ya existía mucho equipo, mucha gente, Sí. hablando de los años eh, 76, 77, 78, 79, 80, 82, que ya en el 82 discuto el oro con su campeón olímpico, ya Sí. fallecido, Juan Ferrer Laera, 78 kilos, en San José de la Laja.
en La Habana. Y los dos eran de Oriente, pero él estaba por un lado y yo por otro. Y al final te juntas. Y yo estaba lesionado, yo me lesioné en ¿De esa qué fue la competencia. lesión? Sí, ahí mira el hueco que tengo aquí, ¿no ves? Musculete. Sí, sí, eso es la cámara. Ahí Ahí. puedes poner un huevo, ¿eh? Y ese, el agarre de la solapa Ujú. y la mano izquierda. Yo tenía un buen agarre, siempre lo tenía un buen kumi. Y cuando un judoka tiene un buen kumi, tiene un poco de ventaja. El kumi es lo fundamental, que va con la postura y el desplazamiento. Son elementos básicos muy importantes en un judoka. Y yo tenía, o sigo teniendo, no sé, el buen kumi, que la gente siempre se preocupaba por romperme. Y en una ocasión de esa, en la competición, no había calentado a veces muy eso. Y cuando yo cogía, la gente decía, "Oh, a quitarse". Ahí fue que se atrofió el músculo. Y entonces tuve casi 2 años sin competir. ¿Cómo lo viviste en esa... Mal, mal, porque el músculo el dolor venía aquí en la espalda. Ujú. Y yo empezaba a correr, a hacer cosas para eso. Y me querían operar, me hicieron muchas mil cosas, pero nada, nada. Se atrofió el músculo y ahí no. Y ya yo no podía aguantar más, ya me fui haciendo. Bueno, resulta ser que ahora tengo más agarre que antes. Que antes cierras más de Sí, fuerte porque ahora se ha abierto más. la Sí. mano. Y todavía la gente me siguen diciendo, coño, esa mano izquierda que tú tienes cuando No, me... hombre, yo contigo y tienes una guardia fuerte. Y aparte, es que es sorprendente porque sigue siendo rápido. Digamos, la Ah, gente muchas veces se piensa, dice, va, 70 años, es un paseo. No, no es ningún paseo. no, Digamos, te despistan, te la dan. El sí, judo tiene esa cualidad de que siempre tienes alternativas para poder ganar a sí, cualquier persona. sí, la rapidez, yo lo que veo el judo, veo competiciones y veo que actualmente también es eso. Siempre veo que la rapidez es lo fundamental. Tú tienes una técnica bien y no la entras rápido, no. La rapidez con la velocidad que tú le pongas a la técnica, que el tipo no va a ver Es la sorpresa, la factor sorpresa. sorpresa, cuando se lo Sí, encuentra ya está dentro. claro. Y eso es lo que trato de siempre mantener eh, la velocidad, trabajando, haciendo chicome repeticiones, Ujú. haciendo un poco. Importante los Sí. ochicomis. Y eso, sí. Cada día, porque más en nuestra edad ya, por lo menos en mi edad, un día, una semana que tú dejas de hacer es como hacerlo, es dejarlo casi un mes. Entiendo. Pues cada día tiene que mantener, porque nosotros vamos de cadencia. La edad ya te va diciendo, Vamos para abajo. vamos para abajo. Y Sí. tú lo que tienes es ir voy para arriba. Porque si tú si le sigues la corriente, te vas a ir más rápido todavía. Sí, Y quedarse en eso. casa o sentarte en el sofá es Y a morir. veces me dicen, ¿por qué, coño? Tú te mantienes, estás a eso. Y digo, ¿cuál es el secreto? Y el secreto es entrenar cada día. La Es constancia, moverte. la disciplina, estar ahí. Estoy de acuerdo con eso. Mm, Entonces, ¿en qué momento ya, aparte de haber hecho los nacionales y ya tenías allí como una reputación, ¿no? mm, Decían, Coba ya era algo serio. sí. ¿Empezaste a hacer internacionales Sí, o...? ya allí mismo en Cuba había unos torneos, uno de los torneos más prestigiosos que se hacían en Cuba. Ujú. Era como decir el Gran Lai de París. Era Sí, muy fuerte porque venían todos los japoneses. Era un torneo que se llamaba José Ramón Rodríguez. Ahí, más bien, el cubano que no ganaba, muchos cubanos que no ganaban en el campeonato nacional, ganaban allí. Porque era más fuerte el campeonato nacional que el campeonato José Ramón Rodríguez. Aunque era fuerte, pero el nivel del campeonato nacional era muy grande, era muy alto. muy alto. Y yo participé en varios, ganando eh, eh, quinto, cuarto. Nunca llegué ¿Te acuerdas qué países participaban? bueno, estaba Japón, estaba la Unión Soviética, cuando que era la Unión Soviética, Sí. Alemania tenía también cuando que Corea, todos los países del este
Bueno, cuando venía la Unión Soviética, que era todos los países del este, que también, ahí venían ucranianos, georgianos, venían, porque era la Unión Soviética, Sí. aparte de Alemania, Polonia, Corea, Japón. Y los campeonatos se hacían siempre en el mismo país o iban cambiando? No, ese campeonato era de Cuba, en memoria a un mártir que se hacía en distintas provincias. Una vez tocaba en La Habana, otro en otra provincia, como decir, Camagüey, Oriente, Santiago, bueno, así, y así. Y bueno, yo, un poquito atrás, diciendo de lo que te había dicho antes, a mí me afectó mucho eh, algo que siempre era el no seguir en el militar. Eso lo contemplaron y lo vieron, porque me retuvieron mucho para yo salir afuera, siendo uno de los primeros hombres, porque yo en campeonato, yo estaba en el equipo nacional, cuando estaba en el equipo nacional, eh, yo era el segundo hombre ahí pegado en 70 kilos, que estaba Guillermo, 71 kilos, un atleta muy bueno, y Guillermo de Nelson. Yo y él era lo que en los loros, campeonato nacional, también la eliminatoria que se hacían en el centro. Y a mí no me sacaban Oh, de vaga. Y, y todas esas cosas van, entre otras. Si tú no, eh, la política, no sé, una forma de que existía, o existe. Y bueno, no salía, no a me competir. sacaban. Pero sí que competía a nivel nacional allí, internacional, allí en Cuba, cuando se hacían los torneos, y también en petaqueada y esa cosa. Y eso fue un gran problema que me afectó mucho. Te afectó, ¿no? Eh, no, entonces ya yo, llega el año 80 y ya yo era entrenador y atleta, porque nunca he dejado de ser entrenador y atleta. Vale. Que eso me ha valido de mucho. Me he dado cuenta que como tú, atleta, es más difícil ser entrenador que atleta. Claro, porque como entrenador tienes que estudiar, explicar Estudiar, cómo se hacen las sí, técnicas y sin querer y- como atleta te dabas cuenta de sí, decir, ostras, pues la colocación de guardia, sí. mejor aquí que no allá. No, sí, y como entrenador tiene que trabajar con varios, y cada uno no es diferente, eso te va a superar como tú como atleta después, ¿sí? Y eso siempre me ha ido bien, por eso si siento, yo mis alumnos también, le ayuda mucho a los alumnos me veían competir, y estaban ahí, profe, y después quieren hacer lo que yo, y es un ejemplo, no sé, hay muchas cosas que también ayudan a eso, y, y eso me ha servido mucho. Muy bien, muy bien. Entonces, veo que el periodo militar ahí tuviste un Sí, momento sí, duro de sí, tu vida. sí, Saliste supongo que ya es del un tema país como, militar sí, es y un ahí sistema que, recuperaste un poco la ilusión y las ganas. sí, sí, las ilusiones no se deben de perder nunca. No, pero hay veces que cuesta Sí, más llevarlas cuesta, que en otras veces. pero a mí lo que me enseñaron a ser fuerte. Sí. A muchos otros atletas que también pasaron por lo mismo que yo, y por otras razones, se dejaron el judo, se desilusionaron, muchos no quisieron más seguir, y eso. A mí lo contrario fue que Quise ser es más duro. como ser maduro. Vale. Cada, Y cuando, bueno, supongo que ya estabas dentro del equipo nacional, por los triunfos que habías tenido, sí, cuando y, todo el equipo nacional. y en algún momento hiciste una competición fuera de Cuba. Y- Y quería ¿Mm? representar ¿A a Cuba? Cuba, pero porque allí no es como aquí, que allí había una selección, Sí, alguien te da permiso para salir. sí. Tanto el gobierno como los entrenadores del equipo nacional son los que la han visto y después el gobierno la dirección te da ¿cómo se llama? Con un visado para que pueda Sí, salir. te da la firma de que tú puedes. No Mm. es como aquí que te dice, bueno, estoy en el equipo nacional, no voy por el equipo, pero me voy por libre y te puedes ir por libre. Allí no, Ahí tienes que allí no, ir. allí no. Allí hay un, Hay un un protocolo. protocolo, un sistema
de que si el entrenador del equipo nacional, a lo mejor el entrenador del equipo nacional quiere que tú salgas, pero la otra parte de arriba no dice que no lo ven porque a lo mejor un familiar tuyo o algo, algún problema en tu, Y, y no de te cierta manera limita, te te... limita, sí. Ese es el sistema que existe y bueno, y eso es lo que pasa. Y pasó eso conmigo, que no me dejaron, no sé si era por aquello que... Ah, que quedó ahí el expediente quedó marcado. y mucho, bueno, en sí lo que la ilusión no se me quitó porque también era profesor Sí. y siempre disfrutaba con los alumnos y siempre me preparaba, yo enseñaba y después me ponía con ellos y eso te deja mantenerte y competía a nivel nacional, primera categoría y traía la medalla, ya no estando en el equipo nacional, ya estando en una escuela trabajando como trabajé. Vale. Entonces, hay un momento de tu vida que decides salir de Cuba. Sí, ¿A qué edad? en el 91 yo ya tenía matrimonio una, con una rusa. Ujú. Entonces tuvimos un niño en el PAVE. eh, Tenía yo unos 30 y pico, casi llegando a los 40. 30 y pico años, Entonces saliste 38. de Cuba tarde. 39 por ahí, 38. En 91 Vale. salgo para Ucrania. Ucrania. Sí, sí, lo tengo. Está todo aquí escrito. Sí. Y allí cuando llego, bueno, el niño, mi hijo, Pave, tenía un año. Cumplía un año, acababa de cumplir un año, un chiquitico también salió para allá, fuimos para allá. Allí llegué y allí fue um, aquello, bueno, tuve casi un día, 2 días para llegar allí porque llegamos por Moscú. En Moscú cogimos el tren casi una noche, 2 noches, a llegar a Ucrania. Después de Ucrania cogimos un autobús y cargado con el niño una maleta. Y después caminamos como 2 o 3 kilómetros. Fue, y aquello fue que yo no viré para atrás porque no tenía dinero. Si no te has ido para atrás. Entonces, notaste un gran cambio. Sí, un cambio total. El idioma, el clima, la comida, todo eso aquello fue, imagínate. Pero claro, de no salir de Cuba Sí, y de repente irte al este, al este, frío. frío, ¡wow! La gente a lo mejor son más complicadas de Hombre, tratar, que sí, no... sí, sí, no sabe el idioma, no sabe nada. Ujú. Aquello fue terrible, yo pasé, bueno, y además llegué en el mes de octubre, Octubre. era frío, puro frío, para mí. Para ti Para un seguro. cubano ya los 20 grados ya es mucho frío. Dime tú, bajo cero allí, 10, 15 bajo cero, aquello es, yo, no, yo estaba ahí abajo una chimenea, echaba carbón ahí y no me movía de ahí al lado. ¿Ahí fue la primera vez que viste nieve? Sí. ¿Qué sensación te dio cuando la primera vez que viste No, la yo no nieve? quería ni verla porque el frío que hacía, cuando ya después, cuando fui a abrir, ya un día ya fui a abrir la puerta. Sí, Ah, no, pero antes cuando llegamos a Moscú, para sí. coger el tren para allá, estaba, no había nieve, y cuando no hay nieve es más frío todavía. Ujú. Para llegar al tren yo hice 100 metros, velocidad, porque el frío que hacía. Bueno, llegué allá y todavía no había caído nieve. Después fue que empezó a caer nieve, porque cuando no hay nieve es más frío todavía. Y cuando fui a abrir la puerta para salir hacia el patio, no podía. Y yo, oye, ¿qué hay ahí? Que no. Y era La nieve. nieve y eso, y bueno. Pero bueno, empecé no había de otra. Había que cortar leña. Ujú. A mí eso sí me gustaba porque era una preparación ya. Yo no sabía cortar leña, cortar hierba, había que hacer todo eso para que Sí, tenían, sí, sí. estaba en una granja. Una granja Sí, estuviste porque allí. vivían, era como decir, ¿Qué pueblo era? ¿Te acuerdas del nombre? sí, Ibanco, Banco. Ibanco, sí, era un pueblo, sí, tenía tierra, mucha tierra, se sembraba la patata, todo. Tenía no vaca, tenía era un campo. A mí siempre me ha gustado eso, lo del campo. Pero bueno, allí no, ahí no me... Y bueno, y salí a flote. Ujú.
salí a flote porque me empecé a trabajar, a buscar trabajo. Entonces empecé en una escuela de deporte. Ujú, Y empecé, tuve muchos alumnos. Y de ahí también empecé a dar clases a la policía. ujú. De allí. Entonces me hice bastante conocido, ya, la gente. Y además por mi color, allí no veía un mulato ni un negro. Ahí todo el mundo de blanco, de De blanco. blanco, Y yo, claro. aquel tipo, todo el mundo le llamaba la atención cuando me veía. Y yo me veía más negro de lo que soy. Allí yo me veía más negro de lo que soy, porque tanto blanco. Pero la gente asoció conmigo, porque ser entrenador y tener tantos alumnos, llegué a tener, porque trabajo en una escuela, trabajé en un centro deportivo y en la policía. Fíjate tú que yo estaba en una parada y venía un jerarca y me decía, Luis, ¿y de ciudad? Y de ciudad que dice, venga acá, vamos. Y Te montaban en el coche contaba y todo el mundo patrulla. se quedaba así, oye, ¿pero qué es? Y la gente en la parada, todo el mundo ahí, y yo me llevaban a mí. Y entonces me empecé a sentirme mejor, ¿no? Así, porque ya tú, Claro. a sentirte en lo que tú te gusta, y sentirte querido, Ujú. todas esas cosas te cambiaron. Y eso fue empecé a entrenar y a competir también, y la gente, la primera competencia que fui me gané un saco de azúcar. Ostras. Y el azúcar ahí es muy importante, y más para los pueblos. El azúcar es algo muy bueno porque hacen una bebida que se llama el salmojón, hacen el vodka. Ajá. Se llama salmojón, con el azúcar hacen muchas cosas. Y yo gané el campeonato como competidor y ya, Como si el cubano hubiese azúcar. y bueno, y bien. Bien, ¿no? Entonces, ¿cuántos años estuviste allí? Allí tuve como 4 o 5 años. 4 o 5 años. Sí, porque mira, ¿qué pasó? ¿Cómo llegamos aquí a España? Llegamos la que era mujer mía, la mamá de Sí. mis hijos, Ujú. era traductora de. Entonces hacemos un centro que organizaba un grupo de niños. Había niños que como estábamos a unos 20 kilómetros de Chernóbil, de donde se hizo la. Sí, 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 que hubo. Y entonces el centro donde yo trabajaba organizaba grupos de niños que venían a descansar a España. Los niños, de las vacaciones de ellos, a descansar, a recuperarse. Era un sistema, una forma que existía, ¿no? De esos niños que fueron afectados por el Chernobyl, niños, sus padres, todo eso, y como allí no se podía, eh, aquello afectó mucho. Ella estaba organizando con el centro, organizaban eso y ella era traductora, se comunicaba con la gente de España, esto, y yo también estaba en el grupo, eso. Ajá. No sabía mucho hablar el idioma, pero bueno, Te haces entender. me decía entender. Y también estaba en el grupo. Buah. Y venimos y traímos el primer grupo de niños aquí a España, Ajá. para la zona de Tona y eso. Sí. Y ahí pasamos un mes y cada día teníamos que visitar una casa donde estaba un niño de allí de Ucrania para comunicarnos qué problema había, que el niño no sabía tampoco el idioma y esa cosa, y si alguna inquietud que existía, nosotros hacer. Y salíamos de ahí y íbamos para otra casa y así, pasábamos el día así. Pero en cada casa comían. Aquí desayunaban, aquí merendaban, aquí almorzaban, allí comían. Eh, Cogí un kilo. que perdiste la forma física. ¡Wow! Y bueno, pues yo nunca he dejado de entrenar, siempre, si no pues hacía judo, corría, si no hacía esto, hacía ejercicio, siempre. Y aquí conocí a una gente y eso, y España, digo, coño, España, el El jamón, el idioma. idioma, el clima. Es una locura, ¿eh? Cuando vas a un país que sabes defenderte hablando, Sí, parece que no, pero te sientes como más en casa. Claro, tú allí, si no controlabas el idioma, ya. te quedabas como un poco fuera, pero aquí al Aquí, llegar me imagino que. guay, ahí, bueno, yo estaba bien ya en eso, me salía por el pedido y comencé en entrevista allí en Ucrania, pero qué va. Cuando vine aquí a España dije, oye, la próxima, yo vine, después vine, pero ya vine solo, no vine con el grupo. Ya me hacían una invitación, bueno, ya se conocía mucho, ¿sabes? Te paso un mes aquí visitando casa y hablando y eso.
Y conocí a la gente, me hicieron una invitación y dije, bueno, me quedé. Y aquí ya está, en Aquí te España. quedaste. Y en España. Vale, ¿y dónde empezaste a entrenar por primera vez en España? ¿En qué club, en qué pueblo, en qué ciudad? Tú dijiste, hostias, hacen judo. Porque por lo que Sí, veo, lo primero no es buscar judo, sino buscar trabajo. a comer. Para comer, para eso. Pero si estaba gordito. Ya necesitaba. Y bueno, conocí a un empresario, amigo mío, Antonio Jurado, sí. Y me propuso a trabajar allí. Ya yo vine con remendado ya, ¿no? Ya trabajar, ya trabajé en la construcción. Y dice, venga a trabajar, venga. Pues yo estaba en Granollers por la estación de ferrocarril, en un hostal. Y trabajaba en la Franquesa, en la construcción estaba en la Franquesa. Estaba, como decir, a ver, ¿cómo te explico? Bueno, como 5 kilómetros, 6 Sí, de distancia de de donde tú distancia. vivías a donde estaba El- la obra o el la obra. trabajo. Pero yo me levantaba temprano, yo no cogía un tren, no cogía todo, yo iba corriendo. Y como llegaba más temprano que nadie. Cogía un bloque y una barra y empezaba a hacer ejercicio y ese, y todo. Cuando venía para atrás, ya no venía corriendo, porque, porque Te habías pegado el palizón del día. ya venía, cogía el tren entonces. Pero cada día yo corría por la mañana y Está claro que a ti a ti te encanta el deporte. sí, Es sí, parte de tu vida. que El deporte. Hacer deporte te lo quitan y te matan. ya me voy al suelo, ya no sé, me levanto. Totalmente. Vale, entonces, ¿te acuerdas de qué primer El primer club club, bueno, o el club que más te ha marcado? A lo mejor sí, no es el primero, pero después hubo alguno que te haya... yo me senté, en el barrio que yo vivía, ya después ya traigo mi mujer, me mudo aquí un piso, estoy ahí con mis hijos, mi hijo y la que era mujer mía, y eso, en el barrio, íbamos a un bar allí, bueno, de los fines de semana, y ya me empiezan a conocer la gente, y hablando, hay un cubano que me conoce también, y sabe que soy judoka, que tú, dice, mira, ahí hay un gimnasio que se llama El Guerrero, allí hacen, no hacen judo, pero hacen otro tipo de... Pues el tipo tiene un coche allí, a lo mejor si hablamos ahí, a lo mejor tú te montas ahí. Y bueno, y precisamente fuimos allí, hablamos y empecé a hacer judo, a dar clase. Se abrió una matrícula, eso. No estábamos federados ni nada de eso, era clase. Y cuando terminaba de trabajar, yo empecé a trabajar en butano, ya dejé la construcción porque yo buscaba ganar más dinero. Y el butano se ganaba, me dijeron que ganaba mucho dinero en aquella época. Repartir butano era lo que todo el mundo necesitaba del gas. Sí, sí, sí. Eh, y entonces empecé a trabajar allí. En la clase. Y lo que te decía, vinieron muchos alumnos de otros de profesores. Y el 2000 Sí. yo estoy allí trabajando y viene Yunay, era jovencito, y viene, entonces se terminaban su clase con el mayor y Ujú. venían a mi clase. Yo empezaba a las 9 y pagando, venían y tenían que pagar porque tampoco el gimnasio era mío, tenían que pagar el gimnasio y el gimnasio me pagaba. Y allí empecé y después, con el tiempo, el tipo, el dueño del local, del gimnasio, lo traspasó, lo de eso, y ya dejé de trabajar ahí. Pero sí tengo el video ese. De ahí me fui a Bellavista, Había vista. allí con José Leonso, ¿cómo se llama? José, sí, Leonso. Él hace judo, hace jiu-jitsu, Ujú. es una gran persona, un gran profesor, un gran maestro. Pero fui allí como atleta, como alumno. Y me cogió cuando me vio, y, y me, y allí yo empecé a seguir entrenando. Fíjate que la primera medalla que yo compito por España es por ese Por gimnasio, él. ¿sí? Por ese gimnasio que compito en el Campeonato de Europa Ujú. 2013 2013. en París y cojo bronce. Oh.
primera competencia que fui. Tuviste que volver muy contento. Ya, bueno, en 100 kilos, ¿verdad? Ahí un ruso ganó, el otro cogió plata y yo bronce, y otro ruso, había muchos rusos, cogió bronce también, Entonces ahí empezaste un poco tu etapa de de veterano. veterano, sí, a competición ya. Entonces, ahora Sí, vamos a porque coger esa etapa. antes de esa competencia creo que fuimos estábamos en Lloré, En ¿te acuerdas? En Lloré. Lloré, en 2012, que ahí tú estabas a competir, ahí yo fue que te conocí, Ah, sí. sí, Ya. y porque tú, 2012. sí, sí, en Lloré, tengo los videos también. Ahí fue el carpintero que estaba, que se hizo el campeonato aquel de yo, de mal. Sí, yo te veía y decía, oye, qué simpático, qué tipo. Pero decía, me gustaría competir con él. Sí, se veo. Pero no sabía que lo que realmente el nivel, que no, te voy a hablar sincero, no pensé que tú eras tan bueno como, ¿Como persona o como...? no, como judoka, como persona Ah, era vale, vale. lo mejor. Y yo Sí, sí. llamaba mucha atención. Y ahí fue que te conocí. Yo decía, coño, me gustaría competir con él. Yo, así, pero una vez que lo hice, una vez pues, competimos, me di cuenta que tú eras tremendo judoka, tremendo nivel, que me sacaste el aire. Sí, sí, sí. que, que yo creo, en esa competencia fue también. ¿Dónde fue? Lloré de Mar también. No, el que La, hicimos tú la- y yo no fue en Lloré, eso fue la costa de donde... Ostras, no me acuerdo del sitio, pero ya sé dónde es la sí, competición. sí, sí, fue por ahí un momento. Sí, 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 Y por yo, aquella zona. sí, había competido primero con un chaval de Murcia, tenía 20 años, o fue el primer combate contigo, no sé. Yo sé que contigo ya yo me reventé. Sí, sí, sí. Es un tipo que cogía Buena guardia también, y ¿eh? buena guardia y muy agresivo, venga, y yo ahí, bim, bam, bam, bueno. Y fíjate tú que al final yo tampoco estaba muy bien preparado, yo estaba trabajando mucho. Yo trabajaba cuando eso estaba trabajando también en el Corte Inglés de chofer y era ahí el Corte Inglés de reparto. Y no me había preparado mucho, pero no, eso no quiere decir, no estoy justificando, sino que no estaba físicamente. Fíjate tú que yo, el combate para allá, para el bronce, era la libre, fue la libre que nosotros competimos. Ujú. Yo no quise seguir porque me sentía muy, y fue por culpa tuya. El co- Sí, me sacaste la vida, venga, agresividad, para arriba, arriba. Ah, porque había que meterle, porque eres un tío que o metes o metes. Es Ya, decir, eres muy cañón, eres muy fuerte. ya, entonces, Y lo mejor de todo es que eres rápido, ¿eh? Digamos, sí, la gente yo creo que no se lo esperan. ya, No se lo esperan y cuando entras, lo entras convencido, digamos, lo sí, tienes muy claro claro, en tu judo. sí, eso es una cosa que Competiste desde el 2000 13 fue, sí, el campeonato de Europa. de Europa, Sí. Ya después vino el campeonato en Málaga, en el Málaga. campeonato mundial Ujú. Sí, un bonito sitio. en 2014. Ahí bajé a 90 kilos. 90 kilos. Sí, bajé a 90 kilos, pero bajé mucho más de 90 kilos porque estaba 80. Yo veo la foto esa y digo, coño, estaba cadáver, 80 y pico kilos, porque había mucho calor allí, Ujú. mucho calor y entonces a ver, en mi grupo había 20 y pico y era combate y cuando que había un reglamento que era, tú podías marcar coca, coca, yuco, coca, no Sí, sí, recuerdo, sí, sí. sí. Te podía marcar Sí, yucos y Guasari, coca, Guasari, no. guasar y pavón. Para ganar tenía que marcar, creo que era Lipón, ¿no? Y pavón. Sí. Y los combates siempre se te halagaban. Y eché como 5 o 6 combates. Bueno, llegué a la final, a discutir por la final. Pero había bajado mucho de peso. me- Y cuando fui a discutir el loro con el Azerbaiyán, un buen atleta, Sí. eh, con mucha experiencia, el tipo, yo cuando me llamaron, que iba para el tapiz, yo sentí contracciones musculares, ¡guau! En un pie, en el otro, ¡guau! Y, joder, y voy otra vez, ¡guau! Y cuando subo el tatami, que hago el primer movimiento que hice, ¡guau! Eran contracciones musculares Sí, sí.
que me mata. Bueno, no pude continuar, seguir el combate. Ya perdí el combate porque los médicos me sacaron de ahí, contracción muscular en todo el cuerpo. Y era, pues había perdido mucho líquido. Claro, te faltaban Falta, sales y sí. de No supe bajar bien el ese peso. peso. Y más la calor que hacía allí, los combates, era, porque hizo un calor allí en Málaga. Ya, en Málaga por si es. ¿Competiste también en Barraqué, en Marruecos? Sí, sí, Allí pero también ahí, se hizo calor, ¿eh? En sí, la carpa que montaron. ya. Y de ahí vino en 2014, bueno, en el 2015, 2015. que fuimos a Holanda. ¿Cómo se llama? Buen lugar, me gustó mucho. ¿Cómo se llama? Lo disfrutaste? Sí, allí cogí oro también, Bueno, ujú. ya en 90 kilos. Mejor peso. Sí, pero ya estaba bien, no había tanto, no, pero ya después dije, no, yo no voy a bajar más, no voy a bajar más bueno, y lo competí bien, gané todo por hipón y eso ahí, vino, Tu peso así idóneo para ti, ¿qué sería? ¿Menos de 100? sí, menos de 100. Es donde tú te encuentras cómodo. Yo peso 95, 96, Ujú. siempre la gente pesa más que yo, Sí, son más, sí. pero yo con el peso lo que tiene que ser es, como tú bien dices, la velocidad, el kumi, la técnica, el desplazamiento, todas esas cosas valen más que tener tanto peso. Estoy hablando contigo y me está entrando unas ganas de cogerme un kimono y irme a entrenar ya. No, o sea, eso es como cuando se habla de comida y dice que hambre tengo, pues me está pasando con el judo. Te estoy escuchando y digo, ¿cuándo es el lunes? ¿Cuándo es el lunes que me voy a entrenar Ya, ya? ya, Pues muy bien, ya llevabas 3 torneos de sí. campeonatos del mundo europeos. Y de ahí nos vamos en 2015, 2016. Sí. Vamos a Miami, a Estados Unidos. Ah, que yo. Ahí me hubiese gustado ir, pero no pude Ya, ser. allí, bueno, fue una gran experiencia porque allí me encontré con muchos cubanos, muchos de ellos fueron alumnos míos, Ujú. otros compañeros de equipo nacional, otros fueron conocidos. Inclusive uno de mis profesores, ¿Sí? ¿Cuál? Raúl Fernández, que él vive en otro estado, fue a verme. Qué Él bueno. sabía que había comedia que yo venía y fue allá y me sorprendió allí. Y allí hacía los cuentos míos de niño a todo el mundo. Fue algo divertido y esa cosa. Fue muy bonito. Y bueno, fue un lugar muy emocionante porque cogí oro y cuando yo estaba compitiendo por la medalla de oro en la grada, parecía que yo vivía en Cuba, que estaba en Cuba, porque todo el mundo, Cuba, Cuba, y dale, Te recordó sí, Cuba, claro. y me recordó mucho, fue muy emocionante ganar la medalla de oro allí y sentí el himno nacional español ahí sonando. Cuando yo competía por España, bueno, y el himno nacional de España, la bandera de España. Pero yo llevaba siempre mi bandera, yo siempre llevo dos banderas, la española y la cubana. Y yo sacaba mi cubana, la bebé, y nos tirábamos fotos con todos y es algo emocionante. Fue una competición muy emocionante, muy buena, Yo muy creo larga que experiencia. puede ser la que mejor recuerdo has Sí, tenido. sí, ¿Tienes? sí. No, bueno, esa y la otra próxima te voy a decir. Pero esa tiene que ver mucho. Fue un comienzo de grandes recuerdos. Fue emocionante, fue muy grande. Sí. No puedo decir que no. Vale. Sí. Y después viene el 2017 que no participo, me lesiono, Ujú. no fui. Y viene en 2018, en Cancún, Cancún. México. Entonces el judo te ha hecho viajar mucho. Sí, eso también es algo muy importante y muy bueno para nosotros. Es que la gente no entiende lo que es judo veterano, no sabe lo que. Dice, pero ¿cómo no, pues que estamos disfrutando y conociendo y nos la pasamos bien y nos la pasamos mucho mejor cuando llevamos a nuestra familia, a nuestra mujer, Sí, 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 sí. y nos la pasamos bien con los amigos y esa cosa, y es algo. Y gente que si no es por el judo no los verías. Sí, Porque a lo mejor son de sí, otro estado, de otro país. Y los ves sí. allí, ¿qué tal? Y ¿Cómo hago tal? y hace amistades. Muchos vienen a mi casa. Yo me estoy invitando a su casa, yo voy también. Y gente, recientemente tuve en mi casa a uno de Mandovia, Pedro Curú, que compitió conmigo y ha venido que competí con Pedro. Y me Sí. invita y ha venido a mi casa y se ha pasado. Hemos hecho amistades. Eso es lo más grande. Este judo que nosotros hacemos, veteranos. Para mí yo me siento.
más identificado con esto porque es más, por todas las cosas que han pasado, ¿no? No solamente por la medalla, sino por eso, lo que estamos por hablando, por todo. todo esto y eso. Y Yo, allí yo lo nos la que... pasamos genial, por eso, esa es una de las cosas buenas que tiene el mundial, lo que tú dices. Y eso el judo veterano, es lo mejor que nos ha pasado, porque mucha gente que tiene nuestra edad, que no hace nada, no tiene la vida que nosotros No tenemos. tienen No, no, no. Porque en el fondo, me imagino que te pasa a ti también, que te sigues sintiendo joven o bien. Sí, yo reconozco que ya soy mayor, pero me siento joven. Claro, es decir, está claro que la carcasa está llena de golpes, Ya, pero pero lo que tenemos aquí sí, sigue siendo joven. ya, esto de caminar con los brazos atrás, no, No lo llevas aún. de una obra y te quedas ahí, no. Pues No, te sientes eso, con energía, en que estés cansado o estés lleno de dolores, porque muchas veces tenemos dolores de rodillas, o de manos, o dedos, sí, sí, codos, sí, 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 normal. pero el cerebro que tenemos Eso es es de un chaval la de visibilidad 20 que te años. da la vida. Vamos a salir con tu mujer, vamos a una discoteca, vamos a un bar musical, vamos a esa cosa. En tu caso, yo te veo algunas veces que colgas Hacer- fotos, que te vas con tu señora y- a tomarte algo, o te pedimos que hicieras unas flexiones para el verano Eso solo puede hacer una persona joven. Una persona que es mayor, que se siente mayor, porque yo conozco gente Mm, joven, pero que son mayores mm, mentalmente. Le dice, hombre, ¿cómo voy a hacer eso? ya, Joder, tío, si solo tienes 30 años, ¿cómo no lo vas a hacer? ya. No, no, ¿qué van a pensar de mí? Muy emocionante eso, muy. Totalmente. O te he visto venir al club con un pastel de chocolate, me acuerdo yo. Ah, mi cumple, El sí. día de tu Sí. cumpleaños, es Y decir, era lástima porque siempre me ha gustado ese club y pero coincide con mi clase en, en en Sambo, Granollers. sí, en Sambo. Yo los martes y los jueves estoy allí dando clases con mi grupo, mis alumnos y Bueno, hay que estar donde hay que entonces estar, claro. ya no puedo. Pero sí me he escapado y pienso escaparme en algunos de Tú ya estos sabes días que para ir eres porque bienvenido le echo de siempre. menos, le echo de menos. Ahí hacen buen judo, todo el mundo es una gran familia, Sí, sí, sí. todo el mundo allí, oh, aquello es Pues veniste con consolidar. tu pastel de chocolate, es decir, pero ¿eso quién lo hace? Pues una gente que se siente joven y se siente con el que no, tío, tienes Ya, 20 años, ya estás apagado antes de empezar, dale el ya, interruptor de muévete, muévete. ya. Vale, As- entonces, ¿ya hiciste el torneo el Ese fue siguiente? 2018 en Cancún. En Cancún. Sí, cojo bronce, pierdo el combate con uno de los grandes, un serbio, un gigante, un buen judoka, ya con mucha experiencia. Bueno, fíjate de que él competía cuando yo competía joven también, él iba a los torneos también de San Ramón de Liga en Cuba. Es un tipo competidor y eso. Lástima que ya no está compitiendo más. Yo le había ganado en Estados Unidos, él me ganó en Cancún. Bueno, fue por decisión, por un, por no saber el reglamento, que habían cambiado y no sabía el reglamento. Es muy tan importante el entrenamiento como saber La normativa. la normativa y habían cambiado la normativa y a veces tú te dan eso, tantas cosas que te dan que tú no, o no tienes a alguien que te diga, porque yo en el banco allí no tenía a nadie. Bueno, es lo que pasa muchas Muchas veces. veces, y no te dice, oye, esto es así, así, no, pues no lo conocí. Bueno, y tampoco estaba con un tipo, era muy riñido, eso, pero bueno, si hubiéramos sabido la normativa como era, a lo mejor hubiera cambiado la, Vale. la cosa, ¿no? No, pero tampoco eso, era muy bueno. Y allá no está compitiendo, creo que se enfermó, ya lleva y, y se ha quedado, ¿no? Una lástima, porque era uno de los mejores de la categoría. Vale. Ha ganado muchas medallas mundiales y eso. También, aparte de competir, ¿has tenido algún reconocimiento en Granollers o Sí, por la zona, por tu labor en el judo, tus campeonatos o en el deporte? sí, sí, he tenido muchos reconocimientos, muchas entrevistas, ¿Sí? muchos. Explícame un poco también, hombre, que la Bueno, gente sepa en con la. quién tengo aquí sentado hoy. Bueno, en Granollers, la alcaldesa, todo lo La porque alcaldesa. sí, y el alcalde también, Ujú. ¿cómo decirme? Tiene la llave aquí de Granollers, y ¿Sí? otro me da un.
eso, un alto me hicieron, una sesión y así, reconociendo Tu eso es muy labor. bonito, la televisión de allí. Y eso son cosas que te ayudan también a seguir, ¿no? Que te animan, porque un atleta sin, aunque uno no, aunque no viva pensando en eso, pero siempre que se haga, eso va bien porque te anima a seguir. Claro. Y es lo que es muy importante eso. He tenido mucho, inclusive en mi trabajo, donde yo trabajo, donde yo trabajaba porque estoy retirado, ya me retiré ya, soy jubilado ya. Yo trabajo también me hicieron una placa. Sí. eh, Claro, hombre, eso hay que a explicarlo, que la entregarlo. gente sepa Y, el Luis que tengo aquí sentado, ¿no? Porque, bueno, y, y esas cosas son lo que te ayudan a seguir, te dan ánimo. Aunque muchas veces a muchos no les hace falta, dice, no, a mí no hace falta eso, sí, pero siempre ayudan, siempre es bueno siempre, siempre. el sacrificio que tú has hecho y que tú veas que dice, coño, he hecho algo. Y, y sí, lo he tenido. Y Pues lo, siempre he sido, yo te he visto siempre una persona que te relaciona, pero discreto. ¿Vale? Hay otros que tienen, no tienen nada y hacen un bombo y platillo de como si fueran... ya, Y en cambio yo te he visto una persona como muy discreta, sí, pero que si tienes que hablar, se habla. claro. No, claro, eso fue, yo lo aprendí de mucha gente que son para mí espejo, porque yo tengo, a pesar de todo, tengo mucha gente que yo me miro en su espejo. Te puedo decir, nuestro Héctor Rodríguez, un amigo mío, hermano, tuvimos juntos el equipo nacional, una vida siempre emoción, pero su actitud, me, me, me llenan y me fijo mucho en él y él es una gran persona, un gran atleta que fue, estaba hablando de que el campeón olímpico, Héctor Que es Rodríguez, poquito. Coquito, pero la grandeza que él tiene es su personalidad, su forma. Él es grande como campeón olímpico, pero mucho más grande como ser humano, como persona. Y yo siempre en él, siempre he visto ese espejo que me refleja, que yo veo para seguir su paso, para seguir Que su, te gusta. sí, su actitud. También hay mucho más otros atletas que fueron, que también me fijo. Todo lo que es aquellos buenos, gente que Esos valores buenos. valores buenos, ahí es que me inspiran a seguir eso. Y así, Bueno, está bien el de que yo creo que está muy bien que conozcan pues a Luis, que estoy aquí, ¿no? Porque muchas veces conocen una parte, pero no conocen una parte ya, humana, de dónde vienes realmente, cómo empezaste, ya. tu juventud, qué países has estado viviendo. Yo no lo sabía hasta el día de hoy que habías estado en Ucrania. Sí, viví en Ucrania. Vale, pues no lo sabía. Pues bien me digo, Todavía tengo carnet de allí. ¿sí? Sí, una lástima que no. Bueno, Lo tengo ahí en casa y tengo una foto por ahí también. Ya se le he tirado fotos y se lo mandaba a mi hijo. Mira, recuerda. claro, es decir, Carnet con mi foto, con mi bigote, porque yo antes tenía bigote. tenías Sí, bigote. unos bigotones. Bueno, era la moda de antes. Éramos. Antes un hombre sin bigote parecía. No Nah, no, le era. faltaba algo. Y tú sabes que ahora mi hijo, Sí. pa' ver. Ayer lo tuve con él, ahí compartiendo un rato con él, lo vi, con los bigotes. Y digo, me está recordando mi bigote, dice, me está copiando. Dice, sí, En la papá. época aquella. Sí, digo, porque es rara vez, ahora ve pocos jóvenes con bigote. No, No, ya no, pero antes era casi muy era habitual. habitual. Una Sí. persona en aquellos años de los 70, 80, 90, los bigotes estaban ahí. Y Ajá. yo tenía unos bigotes, guau, mira. A ver si nos mandas una foto. Luego te lo voy a Sí, mandar. mándanos una Fíjate tú foto para que poderlo meter. pasaba un autobús de trabajadoras, mujeres trabajadoras, y sacaban toda la cabeza y decía, oye, te tragaste la yegua y dejaste el rabo afuera. De los bigotes que yo tenía. Y para mí los bigotes que yo eran, yo andaba siempre con un pendecito en los bolsillos, yo casi Sí, no sí, me lo sí. peinaba. Ujú. Y ese era, pero ya llegó el tiempo, los años, ya me salieron canas en los bigotes. Ya, era un desastre Ya eso. la mujer que yo tengo actualmente Sí. ya no le gustaba, me decía, quítate los bigotes. Y yo, cuando me lo quité por primera vez, yo no me reconocía.
yo me veía como otra persona, Claro. pero ya con el tiempo me fui y dije, bueno, tampoco me quedo más sin bigote. No, yo Me- te conozco, yo creo, ya, yo recuerdo que tengo, creo que contigo, sin eh, bigote, y así. creo, en sí. eh, Vale, entonces, ¿qué nos hemos quedado? ¿En qué competición hemos quedado? En 2018, 2000, ¿cuál es la que viene ahora? 2019, Vamos a por ella. ¿Dónde? en Marruecos, Marruecos, yo me Marrakech, acuerdo. Yo estaba en Marrakech. Marruecos, también Ahí. estaba ahí. Bueno, allí eso fue una experiencia también bastante interesante. Sí. Estar por ahí, por Marruecos, por todo el pueblo, aquel, ver la carpa esa que nos pusieron, que hacía un calor terrible. Y había que estar tomando agua Sí, constantemente sí, para no. sí. Estábamos a montar una carpa para competir un campeonato del mundo que En un estaba desierto, petado. y eso es, con el sol que hacía, el calor que hacía allí. Pues bueno, es lo que había y ahí nosotros no nos importa donde sea, nosotros lo que queremos es competir Totalmente. y con deseo. Y ahí gano la medalla de oro también. Ujú. En buena ley y bueno combate, gané todo por Nippon, fue muy bien. eh, la pasamos bien, aquella experiencia, ver la calle aquella, los niños, los mercados, fue una gran experiencia de Marruecos. Marruecos. Eh, Después ya de Marruecos, después viene un paro terrible, que es la pandemia. La pandemia. Sí que Eh, la verdad que mm, aquello fue Eso fue muy muy duro duro. para todos aquellos veteranos, de todos nosotros que amamos el judo, que queríamos competir, que fue muy duro porque la pasamos mal. Yo pues, la pasé muy mal. Muy mal, ¿no? Yo ese casi un año sin salir de casa y bueno, me puse muy fuerte porque tampoco me entrenaba, hacía piscina, corría ahí en el patio grande haciendo esto, haciendo sombra, haciendo esto. Con el nieto más chiquito, Diago, nos ponían a hacer cosas, volteretas. Bueno, que en sí, es, el día me lo pasaba así. Y me puse fuerte, digo, si compito ahora, yo estoy, Rompo estaba yo, bueno, llega un campeonato que se hizo en Portugal, en Portugal. pero la, no, bueno, ahí no fue casi nadie, fue dos o tres gente, y lo que Era pudieron, complicado. era complicado y era mucho, ese no fuimos tampoco, hasta que llegara el 2022. 22. Ya en 2022, que ya viene, ya se había pasado la pandemia, todo eso, ya vamos a Polonia. A Polonia. Allí te puedo contar una anécdota. Ahora! Yo sabía que algo tenía que salir. Ahora recuerdo. Ahí cogí oro. Cogí Ajá. oro, muy bien. Muy bien. Había, hice un judo muy rápido, como tú bien dices, y, y había un comentarista, se ve ahí en un video que tengo, que él se sorprendía la categoría que yo estaba compitiendo. Y él dijo, ¿pero qué categoría es esa? No, no, eso no puede ser el M8, porque así, yo era muy rápido, hacía la técnica con eso y bueno, ahí sale el audio porque estaba abierto y el video se oye al tío en su idioma Ujú. y eso. Pero muy bien todo, gané oro ahí, por lo tanto todavía ahora, Ajá. vamos a empezar. Fue que de la emoción de la competición, de la foto y eso, yo nos fuimos para el hotel, ya terminó la competición, yo me fui en chancleta. Los zapatos, la bamba la En la dejé. competición. Sí, esa es una. Allí llegamos, todavía no me acordaba, yo no me acordé más, llegamos al hotel, allí en el hotel yo y Jesús Hernández, Jesús Hernández es un amigo mío que vive ¿dónde vive él? ¿Cómo se llama? En Guatemala, que también participó en esa competición, cogió bronce. Empezamos a tomar allí algo, pues, después de la competencia, tú sabes que viene la cervecita y así, como, ay, bueno, pues, nos fuimos para allá a dormir, porque el otro día venían. Y cuando yo por la mañana al otro día me levanto, oye, a ponerme la ropa ya para irnos para el aeropuerto, yo no encuentro la bamba. Y yo no recuerdo la bamba, y ahora está la bamba, y la había dejado en la competición. Madre, ya tú no puedes ir para allá porque no hay tiempo, tienes que irte a coger el avión, vamos para allá y llegamos al aeropuerto.
llegamos al aeropuerto, no vemos estamos buscando la pizarra, por lo menos, digo, aquí hay una pizarra, ya no avisarán eso. Y empezamos a tomar cerveza con un francés ahí, conversando en francés, coño, pero ¿cuándo va a llamar el avión? Me dice, "Ay". Y estamos ahí, por aquí no, le habían puesto la salida, por un lado así, que nosotros no veíamos que la habían llamado ya, y nosotros emocionados ahí hablando y tomando, y eso. Entonces, se nos fue el avión. Nos dimos cuenta cuando el avión no salió, el avión ya se fue. El avión ya está, pero vaya. Tuvimos que coger un avión, hacer otro día, buscar otro avión ahí mismo, que iba a Alemania, a Múnich, y de Múnich coger, pues, y ese fue los zapatos, el avión, y yo, coño. Hay que estar atento, que Hay que aquí estar nos atento. perdemos. Sí, de la emoción de toda la competición, de todo, de estar allí, y se te olvida. Pero bueno, fue algo, una anécdota que siempre, Jesús siempre me lo está recordando. Oye, ¿te acuerdas aquello? Y yo, no me lo recuerdo, coño. Que... No la recuerdes. Vale, entonces si seguimos avanzando, ¿cuál es la siguiente competición que ya En tenemos? 2022, viene el 2023, 2023, Abu Dhabi. Abu Dhabi. Bueno, yo he estado una vez en Abu Dhabi. Sí, yo me acuerdo, en 2023. 2012 por ahí tú fuiste. Sí, sí, 2013, sí. 2012. Me acuerdo que fueron ustedes, Campitero, tú y este chiquitico que competía 60 Sí, kilos. también hubo gente de Sí, un 60 kilos. Ernesto. En net, sí. Sí, sí, hubo por ahí. Y quedé en bronce. Bueno, ya no pierde de combate, ya, pero muy bien. Y dije, bueno, una gran experiencia, siempre se aprende, siempre Siempre. de errores se aprende. Yo siempre he dicho eso. Y nada, pero lo importante fue que la pasamos bien también. Eso siempre. Y tuvimos el podio, eso, y ya, felicidades a él. 2024, Viene un gran año, un otro, cambia la historia. venga. Ya no, ya yo había competido ya hasta ese momento. 7 medallas Sí. por España. Ujú. De esas 7, 4 de oro, 2 plata Ujú. y un, y un, Y un y un bronce. bronce. Y decido competir por Cuba. ¿Por qué llegó ese día es que decides competir por Porque Cuba? es una cosa que siempre he querido. Siempre tenías ahí algo. Tenía una espina, algo, de que yo siempre soñaba de darle, que mi bandera subiera a lo más alto de un mundial en el mundo Y escuchar el y himno. escuchar nuestro himno nacional. Y era una cosa que yo nunca, por eso digo que no me quitaron el sueño y me hicieron más fuerte. Y llegué ahí, fue en Estados Unidos, Ujú. en La Vega, En Las Vegas, Sí. donde fue el Rubén. en Rubén, allí en La Vega, donde me encontré con muchos cubanos Sí. que celebraron junto conmigo esa medalla de oro y esa lágrima que se me salió cuando vi mi bandera en lo más alto y mi himno nacional. Qué bueno. Y eso fue eso. Ahí estaba yo con esto, en la entrevista que me hicieron, yo me puse Con esta. esa. Qué bonito. Tiene la historia Luis Torrecova, el primer cubano en ganar 2 medallas mundiales en judo veterano, 2025. 2024 y 2025. Porque el 2025 en Francia, París. París, vuelvo a competir por Cuba. Ujú. Ya vuelvo a ganar el oro, vuelvo a subir mi bandera A Cuba. y el himno. Bueno, la embajada de Cuba en Francia hace un escrito, me escribe, me felicita, hace en el periódico sale eso de Francia, sale que la embajada. Y eso fue algo muy bonito y eso, porque ya para Cuba es el primer cubano que logra oficialmente, porque habrá muchos, algunos cubanos que habrán competido representando a Cuba, pero no oficialmente. Pero a nivel mundial y oficialmente por la Federación Cubana, el único cubano que ha logrado 2 medallas de oro Eres y el tú. primer soy yo. Y eso ya entra en la historia de judo cubano. Y ya digo que me siento muy orgulloso de que poder haber representado a España y a Cuba, porque España es la madre patria.
y no soy de Cuba. Vale. Y yo, a mucha gente, una entrevista que me hizo el periódico eh, nacional de Cuba, Ujú. más del Estado, decía el judoka de dos banderas, porque siempre llevaba dos Las dos. banderas en cada competición, hasta que llegó en Francia que me lo prohibieron. Solo podía llevar una. No, en otra competencia sí llevaba dos, como en Campeonato de Europa tenía dos, yo como representaba a España, pero Cuba también estaba. También estaba ahí. Pero ahora en París yo lo tenía, me mandaron a quitarlo. Allí yo quitándolo con los dientes, con todo eso. Ya, pues representaba a Cuba, tenía que quitarla de España. También me dio un dolor quitarla. Pero bueno, era el reglamento Había que hacerlo. y así. Y ahora vuelvo a representar a España en el Campeonato de Europa, Sí. que el próximo será en Portugal, Ujú. en octubre. Y a Cuba pienso representar otra vez En el y mundo. darle otra medalla de oro. Esos son mi, Tu propósito. mi propósito, mi deseo, y me voy a preparar para eso, darle la tercera medalla Vale. de oro. Y hace poco veo que hiciste un viaje otra vez a Cuba. Sí, sí. ¿Qué tal? El encuentro, volver Oh, por sí. allí. Eso fue emocionante, muy emocionante. Me hicieron en distintas provincias de Cuba, Sí. me hicieron altos reconocimientos y fue muy bonito en la peña de Guanajay, el pequeño Toquío le dicen allí en la peña. Ahí está dirigido por Chacón. Hay una gran familia allí de judo. Es lo más lindo, lo más bueno, lo mejor de eso. Esa es la tierra de Héctor Rodríguez. Ahí nació el campeón Héctor Rodríguez, Ajá. Coquito. Muy bien. Y esa es su tierra. Porque yo cuando era joven, que estaba en el equipo nacional, siempre me iba para allí, Ujú. a Guanajuato, un pueblo, y allí pasaban los fines de semana. Y, eso, y me conocían ya, y otros que fueron atletas juntos ahí. Pero el pueblo de allí organizó ese reconocimiento que me dieron una placa, me dieron una taza también con, Sí. sí, así, parecía así, una Ajá. taza que estaba Héctor Rodríguez y estoy yo, los dos. En una foto que cogieron juntos, Y la pusieron. muy bonito, y algunos diplomas. Después en La Habana también me hicieron en ¿cómo se llama? De, de la Comisión de Judo Veterano, Ujú. Historia, dirigido por Fili, José Fili, es un gran maestro, un gran dirigente del judo. Allí eso también me hicieron reconocimiento. Y en mi pueblo, en mi ¿Llevas mucho Huantá. tiempo sin ir a tu pueblo? No, porque ya había ido años atrás. Vale. Pero cada año que yo voy atrás, yo soy de lo que viajo con mi kimono. Yo, porque voy a de vacaciones y no quiere decir que yo no voy a hacer. Ah, yo Yo, hago lo mismo. yo voy de vacaciones, pero tengo un tiempo para entrenar, Ujú. para hacer judo, para correr, para eso. ¿No? Tenemos mucho parecido, ¿eh? Tenemos mucho parecido en ese Eso. aspecto. Sí, sí. Y allí también me hicieron un alto de reconocimiento, me dieron placa de reconocimiento, me dieron muchas entrevistas por la radio, por la televisión. Qué bonito. Oh, cosas que te llenan de orgullo y como te decía anteriormente, que te animan A seguir. a seguir. Y mucho con mis compañeros muchos de ellos fueron alumnos míos, otros fueron compañeros míos de trabajo, reunirme con ellos, conversar, recordar aquella historia, aquellos momentos que comenzamos y todas esas cosas. Son cosas muy, muy bonitas que Muy te da el bonito. judo, que te da este deporte. Y eso es algo muy grande para mí. Vale, me alegro. Pues esto está llegando un poco ya a su fin. Llevamos 1 hora y 40 minutos. Wow. Vamos, tela, ¿eh? Aún parece que no, y se me ha No me he pasado dado cuenta, no me he dado cuenta, pero a mí, súper rápido porque me siento muy, muy cómodo. Entonces, yo tengo ahí a mi amigo José. no sé. José, cámaras, escucharéis una voz de Tratumba, pero es José. Te va a hacer
10 preguntas rápidas. Uy, Y entonces tú, lo que te venga en la cabeza, vale. lo respondes. ¿Estás preparado, José? ¿Mar o montaña? ¿Qué dice? ¿Mar o montaña? Montaña. ¿Son o guaracha? De los dos. Como bueno, en fin. ¿Mojito o ron a palo seco? Bueno, el mojito. Mojito. Es más agradable. Es más agradable, más rico. Se lo pasa y parece que no está dando, pero de momento te das cuenta que después está. Vale. ¿Amanecer para entrenar o entreno nocturno? Amanecer. ¿Y pon rápido o victoria sufrida? Y pon rápido. O victoria sufrida. Eso que un combate que y al final lo ganas, ¿no? Esos son buenos, esos combates son los buenos porque ahí te vas a aprender y estás compitiendo con un tipo un atleta que es buenísimo y ese combate lo disfruta más. Entonces, La sufrida. Vale. ¿Entrenar solo o entrenar en equipo? Entrenar de los dos, porque hay que entrenar solo también y entrenar en equipo. ¿Competir para ganar o competir para vivir la experiencia? Para las dos cosas. Todas las respuestas son las dos cosas. Sí, que van unidas. y van unidas. Lo quiere todo, este Luis. ¿Volver a Cuba cada vez que se pueda o seguir descubriendo mundo? Volver a Cuba cada vez que se pueda. Bien. ¿Mejor cantante o compositor cubano de todos los tiempos para ti? Compar segundo. Muy bien. Y luego ya, para cerrar, hemos visto una entrevista que te hicieron donde hiciste una mención muy especial a tu compañera de vida. Ah, sí, mi mujer. Queremos que tengas la oportunidad aquí también de explayarte y decir en su faceta lo que te aporta y lo que te ayuda también para tus logros. Sí, bueno, como siempre se dice, y es verdad, y eso también lo tenemos claro, que detrás de un campeón tiene que haber una gran mujer. Y en este es mi caso. Dice, yo soy campeón y tengo una gran mujer. Y gracias a ella he podido conseguir lo que estoy consiguiendo y seguiré consiguiendo mientras que esté ella a mi lado, los logros que yo aspiré. Sin ella yo creo que no he podido lograr nada. Mi mujer Desi Reyes, muy agradecido, te quiero mucho, gracias por todo, que nunca me falte, te quiero. Bonitas palabras y eso te hace ser una buena persona y que tienes un corazón muy grande. Gracias. Es lo único que te puedo decir. Gracias. Por si hay gente por la zona de Granollers y estáis buscando un club para entrenar o hacer algo, está él, dile dónde está tu club. Sí, nuestro club de Sambo. Sambo es parecido a judo. Creo que la única diferencia tiene es algunos reglamentos y algunas técnicas que no se pueden hacer en judo, que se pueden hacer en Sambo. Ahí tenemos un club y somos una gran familia. Ahí estamos invitando a todo el que quiera probar, que allí pues sin ningún problema. Allí será bien recibido. Y le garantizo que no se van a arrepentir porque es una gran familia. Todos somos allí, nos ayudamos. También quiero resaltar también el club donde entreno judo, los clubes que yo he entrenado judo, donde está David Soriano, es un gran club donde hay muchos competidores, han salido muchos competidores allí en grandes campeonatos que han ganado. Ese es uno de los mejores clubes que existe y que pueden ir también. También otro club donde yo entreno es en Viga, ahí con Pera. Allí es un club también muy bueno, en donde se enseñan muchos valores, donde se entrena cada los lunes y miércoles y lo estoy invitando también a ir, donde no se van a arrepentir tampoco. Porque ¿dónde tenemos que ir siempre? Los mejores clubes son no solamente donde se entrene
sino también donde se enseñan los valores fundamentales del atleta, de la persona. Y eso es muy importante. Y estos clubes, quizás hay muchos otros como otros clubes que no podría mencionar porque me voy a quedar corto. Hay muchos clubes que también son muy buenos. No lo menciono porque si me tengo que mencionar y me dejo de mencionar uno, se va Vaya, a... vamos, no hay aquí. Y no terminamos. Bueno, muchas gracias y muy agradecido, Maya, por invitarme a tu... Hombre, yo creo que para mí ha sido un honor que estuvieses aquí, que te prestaras de venir y contaras un poco tu vida, que la gente te conozca, que sepan más de ti y porque quieras que no, también has marcado una época como veterano en el judo, tanto como para España como para Cuba. Ya. Entonces, tengo ahí una cosita para ti, que eso, la Cami, la tenemos por ahí. Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes, que los encuentro galantes y los quiero conocer con sus trovas fascinantes, que me las quiero aprender. ¿De dónde serán? Ay, mamá. ¿Serán de La Habana? Sí, señor. ¿Serán de Santiago? ¿Cómo no? Tierra soberana. Son de la loma y cantan en llano, ya verás cómo no. Mamayos son de la loma, mamayos cantan en llano, mamayos son de la